Hola, ¿cómo están? En el video de hoy vamos a ver las alteraciones del sodio. Recordemos los valores normales del sodio van a oscilar entre 135 y 145. Entonces vamos a considerar a la hiponatremia cuando el sodio esté por debajo de 135. Una vez que detectemos que el sodio está por debajo de ese valor, vamos a ir a ver la osmolaridad plasmática. Cuando la misma esté normal, el paciente va a estar cursando con una hiponatremia que lo más común es que sea ficticia, por así decirlo. Suelen ser por alteraciones del laboratorio, porque el paciente tiene hiperlipemia o hiperproteinemia y no una hiponatremia verdadera. Otro de los casos es la osmolaridad elevada. En este caso, lo que suele ocurrir es que el paciente esté cursando con una hiperglucemia. Lo que pasa en la hiperglucemia es que, como un mecanismo de defensa, el sodio va a bajar. Por cada 100 miligramos de cilitro que suba la glucosa, el sodio baja aproximadamente 1,6 miliequivalente por litro, para que la osmolaridad no se dispare. Y en el último caso, que es lo más frecuente de todo, es cuando la osmolaridad está disminuida, que suele ser en este caso una hiponatremia dilucional, es decir, que el paciente tiene hiponatremia porque el sodio se diluye por una sobrecarga de líquido. En este caso, lo siguiente que tenemos que ir a ver es el estado de hidratación del paciente. ¿Con qué? Con el volumen extracelular. Este bien puede estar disminuido, es decir, que el paciente está perdiendo líquido por algún lado, normal, o bien aumentado en el caso de la sobrecarga. Cuando el líquido extracelular está disminuido, lo que está pasando es que se está perdiendo agua y sodio, ¿sí? Ahí lo que tenemos que ir a ver es el sodio urinario, cuyos valores van a oscilar entre 20 y 40. Cuando está disminuido, es decir, menor a 20, lo que significa es que el riñón está haciendo su trabajo. Es decir, nuestros riñones detectan que hay pérdidas, entonces reabsorben agua y sodio y, y el sodio en la orina va a estar disminuido. En este caso, lo más frecuente son las pérdidas gastrointestinales, puede ser diarrea o vómitos, los quemados, donde se va a perder agua y sodio y además el paciente, las pérdidas gastrointestinales, por ejemplo, va a estar bebiendo constantemente. Por ende, el sodio que nos quede va a estar aún más diluido. Cuando el sodio en orina está aumentado, más de 40, lo que quiere decir es que el riñón no está cumpliendo su función. Y en este caso, por ejemplo, tenemos los diuréticos o el síndrome de pierde sal, que es cuando en un contexto, por ejemplo, de hemorragia subaracnoidea, el cerebro, por así decirlo, se enloquece, se sintetizan muchas hormonas y se elimina mucha más agua que sodio por la orina. En ambos casos, el tratamiento va a ser reponer con suero fisiológico al 0,9%. En el segundo caso, cuando el volumen extracelular está normal, vamos a ir de vuelta a ver el sodio urinario. Cuando esté disminuido, va a ser el caso de la polidipsia primaria, en el que el paciente bebe mucha, pero mucha agua. Es raro de ver porque las cantidades de agua tienen que ser muy grandes. Y en este caso, a diferencia del resto, el tratamiento va a ser bastante veloz. Recordemos que a las hiponatremias hay que corregirlas de manera lenta y con cuidado. En este caso, la vamos a corregir y se corrige rápido. ¿De qué manera? Con la restricción de agua justamente. Pero en el caso del que el sodio urinario esté elevado, va a ser el caso del CADH. Como regla mnemotécnica, recordemos que sí hay ADH, ¿sí? Se puede producir, ¿por qué? Por un carcinoma microcítico de pulmón, como un síndrome paraneoplásico, o por fármacos, que es lo más frecuente de todo. En este caso, lo que pasa es que se liberan grandes cantidades de ADH y, como sabemos, esta actúa en el tubo colector renal reabsorbiendo mucha agua libre, a diferencia de la aldosterona que reabsorbe agua y sodio. En este caso es agua libre. Bien, por eso es que elimina todo el sodio por la orina. Esta situación la vamos a ver también con el hipotiroidismo y la insuficiencia suprarrenal, donde se sintetiza de manera indirecta ADH. ¿Cómo se trata? Bueno, con la restricción hídrica. Además podemos sumar furosemida y sal, y en caso de que lo sigan necesitando se pueden usar urea, por ejemplo, que es osmóticamente activa por lo que arrastra agua, entonces el paciente va a eliminar agua. El toroaptán, que es un inhibidor del receptor de ADH que se utilizaba antes, actualmente no está recomendado para el tratamiento del CADH por las guías europeas. En último caso, cuando el volumen extracelular esté elevado, otra vez vamos a ir a ver el sodio urinario. Cuando está disminuido, vamos a estar frente al típico caso del paciente sobrecargado, como en el caso de insuficiencia cardíaca, cirrosis o el síndrome nefrótico. Pero recordemos que en este contexto el volumen circulante efectivo va a estar disminuido, porque va a estar todo acumulado en el intersticio en forma de edemas. Entonces lo que va a pasar es que el paciente va a estar hipotenso, por así decirlo, va a aumentar la DH y vamos a tener de vuelta la hiponatremia. Y en el otro caso, cuando el sodio en orina está elevado, va a ser el caso, por ejemplo, de una insuficiencia renal grave, donde el riñón no va a ser capaz de reabsorber y además va a tener tendencia a retener líquido.
En estos casos, lo que vamos a hacer es tratarlo con diuréticos y restricción hídrica en ambos casos. Y en el caso de la insuficiencia renal, cuando no responde a los fármacos, vamos a ir a la diálisis. De todos modos, como digo siempre, si bien es un algoritmo simple de seguir para el diagnóstico, vamos a estar frente a un paciente con un contexto. Entonces, eso es lo que también nos orienta a la patología que tenga si vemos que la analítica tiene una hiponatremia. A través de las preguntas, si el paciente tiene antecedentes, por ejemplo, de insuficiencia cardíaca, eso es lo que nos va orientando bien al diagnóstico y para aplicar ahí el tratamiento. Bien, ahora vamos a ir con las hipernatremias. En este caso suele estar asociada a una osmolaridad plasmática elevada porque hay depresión de agua. Entonces vamos a ir directamente a ver el volumen extracelular. Cuando está disminuido estaremos nuevamente frente a un caso de pérdidas gastrointestinales o quemados. Pero a diferencia de la hiponatremia, lo más probable es que sean pacientes mayores que tienen el centro de la sed alterado, entonces pierden y no beben. Entonces va a estar todo concentrado y ahí aparece la hipernatremia. No es que el sodio esté aumentado, sino que está concentrado. Para el tratamiento, lo que vamos a tener en cuenta es la tensión arterial. Cuando está disminuida, le vamos a dar suero fisiológico al 0,9, al igual que la hiponatremia, pero si la TEA está recuperada, podemos dar hiposalino con agua. En el caso del volumen extracelular normal, acá estamos frente a la diabetes insípida, en la que hay depresión de agua y no es capaz de concentrar la orina. El origen, como sabemos, puede ser central porque falta ADH o bien puede ser nefrogénica donde no responden a la ADH. Hay ADH, pero el riñón no logra responder a ella. Se va a perder todo el agua porque no está la ADH, no se reabsorbe. En la central el tratamiento es la desmopresina, ¿sí? Que es la forma sintética del ADH, no está, se la damos, pero en la nefrogénica, cuya causa suele ser, por ejemplo, el litio, y es algo muy frecuente, hay que reponer agua y además dar tiazidas, porque se vio que las tiazidas en pacientes con diabetes insípida afectan a la mácula densa y esto ayuda un poco más a la reabsorción de agua. Y en el último caso, cuando el volumen extracelular está aumentado, es el más raro de todos, pero suele ser, por ejemplo, en pacientes ahogados en el mar o pacientes con exceso de soluciones hipertónicas o nutrición parenteral. Acá hay aumento de agua y de sodio, entonces el tratamiento va a ser darle furosemida más reponer líquido, agua. Y hasta acá llegamos con el video del sodio, espero les haya servido, cualquier cosa como siempre me la pueden dejar en comentarios.